Bienvenidas y bienvenidos a Avanza Comunica, el podcast donde la comunicación se convierte en tu mejor aliada para crecer, conectar y transformar. Emitimos desde Color Comunitaria 107.3 Málaga, la radio comunitaria que da voz a proyectos con propósito. Te habla Costiluk del Club Oratoria Málaga, una comunidad donde entrenamos mucho más que discursos. Aquí aprendemos a superar el miedo escénico, a practicar la escucha activa, a tener conversaciones con alma y a comunicar con intención, ya sea en el día a día o en presentaciones públicas. Hoy, un nuevo programa con personas que creen en el poder de la palabra y que saben que comunicar bien no es un lujo, sino una necesidad. Esto es Avanza y Comunica. ¡Arrancamos! Imagínate por un momento que Aristóteles despertara un día como hoy, 19 de mayo, 2025, siglo XXI, y que abriera los ojos después de 2000 años de una profunda siesta filosófica. En ese momento se encontraría Aristóteles un mundo lleno de memes, stories, reels, TikTok, podcasts. Quizás al abrir los ojos diría algo como, Dios mío, ¿pero qué ha pasado con el ethos, el pathos y el logos? ¿Se ha convertido en algo digital? Porque hoy en día, si solo eres una persona muy racional, que piensa desde lo lógico, como Sheldon Cooper, o eres una persona que solo emociona, como el típico TikTok de frase cursi y música épica que dice que te cambia la vida en 30 segundos, posiblemente tu mensaje no llegue. Quédate con nosotros en este programa donde hablaremos de retórica, pero no hablaremos de la retórica desde el punto de vista teórico, no, sin miedo. Hablaremos de la retórica como una herramienta para conectar, convencer y comunicar con sentido. Quédate, avanza y comunica. Muchísimas gracias, Costi, por poner voz a este episodio número 2 del Club Oratoria Málaga Avanza y Comunica, donde personas como vosotros y como yo venimos a practicar y a mejorar nuestras habilidades de la comunicación. Hemos despertado a Aristóteles. Estaréis conmigo, que Aristóteles ya está aquí con nosotros, entre cables, micrófonos, y es el momento de abrir la mesa, abrir micrófono para compartir vuestras voces. Porque sí, yo no estoy aquí sola. Mi nombre es Monse Chinchilla, actualmente presidenta del Club Oratoria Málaga, y tengo el gusto y el placer de presentaros quienes hoy me acompañan en la mesa, que son personas que en algún momento de sus vidas sintieron ese cosquilleo en el estómago, ese nudo en la garganta, esa taquicardia que parece que el corazón se te va a salir por la boca y dices tú, no, tengo que poner solución, y decidieron venir al club a mejorar y a practicar las habilidades de la comunicación. Por lo tanto, que quede claro que no somos especialistas, que no somos expertos, que no somos ni siquiera, diría yo, que peripatéticos, que ahora hablaremos de ello, pero sí somos personas que nos gusta venir a este espacio donde las palabras se entrenan y la voz se atreve. Así que bienvenidos y bienvenidas. Por ejemplo, Costi. Buenas tardes. Una frase, una cita, una reflexión, una idea. Pues mira, a mí me pasó que me gustó. Los datos abren puertas, pero la emoción la mantiene abierta. Abran puertas, la emoción la mantiene abierta. Sí. Muy bien, Nahuel, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este proyecto. Y a mí me gustaría compartir una reflexión Bien. también de una filósofa malagueña, María Zambrano, que haciendo referencia a lo que vamos a hablar hoy sobre Aristóteles y cuál es el conocimiento, cómo llegar al conocimiento, primero tenemos que encontrar esa ausencia de conocimiento, por lo cual
preguntar supone la aparición de la conciencia. Así que esa es mi reflexión. Interesante. Imelda, bienvenida. Gracias. Para mí, la frase de hoy va a ser muy sencilla, un principio muy básico. La comunicación empieza por la escucha consciente, esa que rara vez practicamos porque estamos en nuestra aceleración mental de ir pensando al mismo tiempo que nos van hablando. A veces estamos pensando lo que vamos a responder y no lo que nos están diciendo. Oye, que me ha gustado eso de escucha consciente en vez de escucha activa. Eso es un salto cuántico más allá, ¿no? Hablaremos Un en algún poquito, programa un poquito, de la un escucha poquito. consciente. Y a mi izquierda, Ingrid, bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Mon. Un placer estar aquí otra vez con vosotros. Una idea, una frase, una reflexión, una cita, algo para empezar. Pues yo, en el lugar en el que estamos, en esta emisora de radio, tengo una reflexión en cuanto al color, que vamos todas perfectas, maravillosas con estos colores que tenemos aquí. Entonces los colores no solo pintan el mundo, sino que también lo interpretan. Esos colores que dan una emoción, ¿no? Que cuando vas vestido de un color, tú transmites esa emoción. Y Tenemos una socia en el club, Jenny, que podemos traerla un día y que nos hable de los colores y cómo se interpretan los colores. Has abierto pues aquí también, aquí ya tenemos dos otro melones tema. abiertos, el de la escucha consciente y el de... Sobre todo también, que vamos a hablar por ahí con la parte digital, algo que ha dicho Monse, los colores en tu marca personal. Eso es súper importante. Sí, sí. Ya están marcando ahí Ahí parte de estamos la marcando- tríada aristotélica. Exacto. Muy bien. Pues dicho esto, yo me quedo con una frase de un libro que estoy leyendo este fin de semana y decía, es una cita de Tales de Mileto, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, que decía, y me impactó, que lo más difícil del ser humano es conocerse a sí mismo y lo más fácil es hablar mal de los demás. Pues sí. ¿Y qué os parece si empezamos poniendo sobre la mesa los 3 ingredientes que Aristóteles hace 2000 años ya descubrió que era tan importante en la comunicación? Hoy hablamos de comunicación, entonces de retórica. El ethos, el pathos y el logo. O el ethos, el pathos y el logo. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué nos quiere decir para que nuestra audiencia Si sepa no de le- lo que hablamos? ¿El ethos? Si no les importa, voy Costi. a dar inicio Dale. al tema de letos, patos y logos, que los que nos estén escuchando van a decir, ¿y esto qué Sí, es? algunos. Bueno, hoy vamos a interpretar toda esta triada de qué significa. El etos, principalmente, para hacerlo corto, es credibilidad. Muy bien. Es decir, voy a dar un ejemplo para que lo tengan más claro. Por ejemplo, una abogada está haciendo en redes sociales, está en su despacho, vestida como abogada, por decirlo entre comillas, de alguna manera, y presentando algunas leyes o normas o dando alguna clase formativa. Justamente esta abogada que está en sus redes, que puede estar tranquilamente o en LinkedIn o en Instagram o inclusive en TikTok, que ahora está muy de moda, ese ethos es credibilidad, como su posición, dónde se encuentra, en el contexto que se encuentra, que es su despacho, ella misma cómo va vestida y cómo lo manifiesta, cómo lo está diciendo, te da credibilidad. Y solamente por eso ya la gente quiere escucharte. Muy bien. Luego profundizaremos un poquito más sobre Sí. el ethos, de por qué a ella y no a otra abogada. Ujú. Pues por sí, ejemplo. tengo otro ejemplito. Venga, pues luego seguiremos con el ethos. Me gustaría. ¿Y el pathos? ¿El pathos? El Que no es pathos cuac, ¿qué es el pathos? Sigmela. es yo misma. Yo soy la viva representación de las emociones. Aunque intente ocultarlas, no lo consigo. Muy bien. Y las emociones es difícil transmitir una emoción que no sentimos, que no tenemos dentro. Por eso es tan importante trabajar nuestro interior para así poder comunicar lo que realmente somos, sentimos y queremos hacer llegar a los demás. O sea, cuando hablamos de Emoción. pathos, hablamos de emoción. Cuando hablamos de ethos, hablamos de credibilidad. Muy bien. Y Falta una pata. nos falta una pata de. Si no, de el banco esta- se de- queda cojo. Eso. Venga, pues, ¿quién me dice los? Pues creo que falta el logos. Venga. El logos es la lógica. Y nosotros como seres humanos, pues tenemos esa razón, esa lógica. Y es muy importante a la hora de decir el discurso. Aunque es fundamental tener las 3 patas del banco, pero el logo le da esa estructura
lógica, valga la redundancia, y lo principal, el razonamiento que se aporta ahí, ¿no? Que tiene que estar muy bien basado. También le da ahí mucha autenticidad y honestidad a lo que es el mensaje, para que sea creíble y llegue. Que ya hablaremos después de que tienen que estar unidas porque sin sentimiento no llega ese mensaje. Aparte Ujú. de que tenga esa lógica y ese razonamiento bien estructurado. Y que fíjate que Aristóteles, filósofo griego, como sabemos, decía que el mundo cómo se entendía, ¿no? Y su primera premisa era que precisamente el mundo se entendía por el uso de la razón, por el uso de la observación, ¿no? Y de la lógica. Pero fíjate cómo luego metió esas otras dos patas, la credibilidad y también las emociones. Vale, pues ya tenemos las tres patas y ahora a mí me gustaría, que somos muy prácticos. ¿Y esto cómo se lleva a tierra? O sea, cuando yo tengo que hacer una presentación en público o veo un vídeo de TikTok o escucho un podcast, ¿cómo sé yo que hay ahí un ethos, un pato y el lobo? ¿Cómo lo identificaría? Para que las personas que nos escuchan digan, vale, pues la próxima vez que tengo que hacer un vídeo sé que tengo que aplicar estos tres ingredientes. ¿Cómo identificamos el ethos, el patos y el lobo? Pues tienen que estar a ver, para que estén los tres, incluso te diría más, los tres tendrían que estar durante todo el desarrollo de ese discurso, Ujú. porque tú desde primera hora tienes lo primero que hablamos en el episodio anterior, conocer al público al que te diriges, para saber unos conocimientos o una forma de hablar, de conectar con ese público, porque no es lo mismo que sean adultos a que sean niños, ¿no? Y los intereses que tengan. Entonces tienes que conectar de primera hora y lo principal es esa emoción. Aparte que esté bien desarrollado, tiene que tener mucha emoción para que ese mensaje capte, ¿no? O tener, que puede ser una emoción de cualquier tipo, de sorpresa, ¿no? Ujú. Eso tiene que estar llevado a lo largo de todo el discurso. La parte puede ser una introducción, la estructura de en medio, que es igual que una película o un libro, que es la que da más peso, y después un cierre. Y en el cierre también sería muy importante aplicar esa emoción, ¿no? Ese pato, ese eto. Muy bien. Y ¿Algo esa más? llamada a la acción, ¿no? Que utilizamos también En los en cierres. los cierres, ¿no? Claro, Ese saborcito que explicamos la otra vez, ¿no? El sabor final. el principio y el final es fundamental, es lo que te va a gastar el mensaje y con lo que te va a quedar. El final tiene que ser un resumen y que se incorpore dentro de la conciencia de las personas a las que nos dirigimos. Vale. Muchas veces, compañeras, cuando se habla de discurso, no significa que estemos hablando delante de 100 personas, 150 personas, de 20 personas. El mismo hecho que estamos haciendo aquí, Aquí. el hecho de encontrar el equilibrio perfecto entre ese ethos, ese patos y ese logo que hablaba mi compañera, es ahí donde recibe el mensaje la fuerza y la imposición, la lógica para poder traspasar las palabras y llegar a las personas, porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que no se lleva el viento son las emociones que despertamos en las personas cuando hablamos con nuestro discurso. O sea, nosotros en este podcast también estaríamos aplicando el ethos, el pato y el lobo, Efectivamente. el hecho de tener una apertura, una voz que abre, un storytelling, un bloque de entrevistas, un bloque de píldora, una voz que cierra, todo eso sería, digamos, la estructura de nuestro podcast. Y Ujú. nuestro hilo conductor sería Aristóteles, que lo hemos despertado y lo hemos traído aquí sobre la mesa. Entonces tenemos un hilo conductor, una estructura, eso sería el logos. ¿Y cómo le transmitimos emociones nosotros a nuestra audiencia? Tú que nos has explicado el patos, ¿cómo se hace? ¿Cómo la audiencia percibe? Porque aquí no tenemos, como ha dicho, entre nosotros sí, pero el público está ahí a otro lado. ¿Cómo se transmiten esas emociones? ¿Cómo se aterrizan? Las emociones las transmitimos, queramos o no queramos. Eso es bueno y es malo, depende de la emoción que quieras transmitir. Evidentemente, la emoción la transmitimos con nuestro tono, estamos en la radio, con nuestros gestos, cuando es una cámara la que nos graba, pero es curioso porque los gestos se transmiten también solo por el sonido. Cuando uno está trabajando en un call center, por ejemplo, se habla de la sonrisa que se escucha. Es Ujú. verdad. La Sí. sonrisa telefónica Exacto, si estás Sí. sonriendo, al otro lado te se percibe. sienten sonriendo. Llega la sonrisa. Completamente, completamente. Y también, naturalmente, si tienes el ceño fruncido o si te has levantado con el pie izquierdo ese día. Por tanto, repito lo que he dicho antes, tenemos
que tener claro cuáles son nuestras emociones para así tener claro qué es lo que vamos a transmitir a los demás. Fíjate, pues retomo mi frase de hoy que decía que lo importante, lo más difícil es no conocernos a nosotros mismos y a veces estamos transmitiendo desde nuestro conocimiento. Y qué listo Aristóteles que ya sabía de las neuronas de espejo, ¿no? De Ujú. cómo tú has dicho, como aunque no quieras, estás despertando emociones en tu audiencia porque está despertando y activando las neuronas de espejo. Luego Aristóteles hace 2000 años sin Era, tener era muy Era listo, muy listo. era muy listo. Y hay pero algo, perdón, pero hay algo que hemos vivido todos, ha vivido el mundo, hablar con la mirada cuando tuvimos la pandemia. O sea, nosotros transmitíamos con los ojos todo lo que sentíamos. Esa emoción fue única. Ujú, Lamentablemente esa emoción fue única. sí. Los niños que nacieron ese año, lo mismo, ¿no? Ujú. Vieron a su mamá por primera vez sus ojos, ¿no? Esa transmisión. No solamente ese contacto, ese olorcito que tiene la mamá, pero sino solamente pudo ver sus ojos y a su papá Ujú. también, ¿no? Luego descubrió que tenía barba o lo que sea, pero lo hemos vivido mucho, o sea, los ojos transmiten, son el Sí. alma. Y en nuestro podcast, ¿dónde estaría entonces la credibilidad? ¿Por qué tendrían que escucharnos? ¿Por quiénes somos nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo somos creíbles? Porque somos únicos. Primero, somos únicos y además creo que como participantes, socios, compañeros y demás, tenemos esa credibilidad y esas ganas de primero de venir al club de oratoria, que para eso estamos aquí, que es este proyecto que estamos haciendo aquí en Avanza Comunica, y todo lo que decimos es totalmente verdad. No nos está apuntando nadie con ninguna pistola ni nada por el estilo, ¿eh? Nada, no estamos amenazados aquí, venimos porque queremos. Muy yo bien. creo que es fantástico que Aristóteles estableciera 3 patas. Porque no sé si se han dado cuenta, pero con 3 patas las cosas jamás van a cojear. Podrán estar inclinadas hacia un lado, Ujú. hacia otro, pero nunca va a cojear una mesa con 3 patas, Un un taburete taburete. con 3 patas. Así deben de ser nuestros discursos, nuestra comunicación en general. Puede, y lo lógico es que además las 3 patas no sean de la misma longitud, del mismo tamaño. Ujú. Estaremos siempre con más parte en la lógica, más parte en la emoción, más parte en la estructura, pero lo bueno es que nuestro discurso nunca cojeará Sí lleva. teniendo esas 3 patas. Qué bueno, eso es una Ujú. pildoraza. Me la quedo con lo además la metáfora del taburete, tres patas y además la famosa regla del 3 en oratoria, que se repite muchas veces, el 3 en oratoria es Exactamente. fundamental y Aristóteles ya lo aplicó, ¿no? Las Nada 3 es patas. casualidad. No de Exactamente. casualidad. Y el equilibrio, que también lo hablamos, ¿no? Tiene que Sí. tener el discurso, tiene que tener ese equilibrio, ¿no? Ni mucha emoción, como decía Imelda, ni mucha estructura, ni mucha credibilidad. O sea, Sí. por más que sea el presidente de la nación, pero si su mensaje no emociona y no está estructurado, por más credibilidad que tengamos, con esta figura no llegamos a ningún lado. Y entrando en la parte digital, estáis conmigo que muchas veces buscamos y vemos, ¿no? Vídeos, reels, donde eso en 30 segundos te intentan vender desde la emoción, que al final se convierte en algo charlatán, ¿no? En 30 segundos ahí, venga, yo vengo en 30 segundos, confía en mí, que con mi método vas a cambiar tu vida. Es pura emoción. Y luego otros que solamente, como digo yo, vomitan datos, estadísticas, gráficos. Ni una cosa, ni un extremo, ni el otro, ¿no? Hay que saber El buscar vendehumo. hay que encontrar el equilibrio entre lo emocional y lo racional, ¿no? Y yo veo que hoy en día que las sociedades venideras le dan demasiado etos a esas fuentes, a las Etos. fuentes digitales, a las fuentes de TikTok, a las fuentes de Instagram, y por ahí capaz no le dan tanta fuente a aquellos profesionales de la información, como pueden ser los periodistas, porque vamos a ver una realidad, un medio de comunicación está expuesto a un montón de presiones, a una línea editorial que no es malo, porque al fin y al cabo no existe una realidad total y absoluta, porque cada uno tiene nuestra propia realidad de los hechos, pero ¿cómo es posible que alguien que no conozcamos, que nos haya aparecido entre unos tantos Que hay miles miles de de millones. vídeos que vemos diariamente, le damos más credibilidad que incluso a aquellas personas que se dedican profesionalmente a ellos? Yo lo sufro de primera mano.
Disculpen. Luego sabremos más de ti porque tenemos en el bloque de entrevistas a Nahuel te vas a presentar y nos vas a contar qué hace y cómo llegaste al club, pero totalmente cierto, ¿no? Pues la credibilidad tarde o temprano sale, ¿no? Ujú. Porque cuando tú hablabas en la primera parte del etos, al final, o sea, el lenguaje no verbal, la comunicación, la mentira como tal no se puede detectar, ya lo dicen los expertos, pero siempre hay algo que te denota que hay un poco de falta de coherencia entre lo que dice, el cómo lo dice, el cómo lo transmite, y al final cuando indaga un poquito más acabas descubriendo que, oye, ¿dónde más se ve la credibilidad aparte de en ese lenguaje no verbal? Lo que sucede es que para todo eso hace falta tiempo. Y las redes sociales, Ujú. TikTok, que estamos hablando de ello, está basado justamente en el concepto contrario, Ujú, rapidez. Y inmediatez. la rapidez, no es porque yo pretenda arrimar el ascua a mi sardina, pero la base es la emoción. No hay otra. No tienes tiempo o la estructura es mínima, mínima, mínima. Por supuesto, lo de los datos le aburre a cualquiera. Por tanto, la emoción es la clave de que ese vídeo nos guste, el instantáneo. Y voy a ver si el siguiente me da un poquito más de emoción. Y voy uno y otro y otro. Y voy buscando esa droga, la emoción, Ujú. subir todos mis químicos. La Ujú. dopamina. Entonces, La el, dopamina. Todo. entonces el esto, el paso y el logo en el mundo digital, Nahuel, tú que eres el más joven de la mesa, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Bueno, Eh, Bueno, ya que sabemos que tenemos que tener de las tres patas, ¿qué está pasando en el mundo digital? Porque nos llegan las cosas ya no solo por el oído, incluso nuestro programa, nuestro podcast, tenemos cámaras y también nos pueden estar viendo todo lo que entra por la vista. Nos estamos convirtiendo en muy visuales, aparte de auditivos, ¿no? Desde que impacta algo en redes, ahí ya ujú. está la credibilidad, está la emoción, está... Cuéntanos. Realmente pasa, bueno, comentando un poquito lo que, en hilo con lo que has comentado, estamos acostumbrados a una nueva forma de consumo de que realmente no podemos escuchar, solo escuchar algo, sino que tenemos que verlo, y no tenemos que verlo y prestarle atención, sino que tenemos que verlo y podemos hacer otras 3, 4 cosas, por lo cual ahí viene un poco la dopamina instantánea de tantas cosas. Tu esto ya no empieza cuando hablas, sino cuando alguien entra en tu perfil de Instagram, te conoce, ve esa foto de WhatsApp, lleva esa primera impresión tuya, incluso cuando escucha una forma de escuchar, de mandar un audio. Yo Ujú. cuando escucho un audio de una persona que no conozco, es como que ahí empiezo a formar esa figura y empiezo a crear ese ethos de esa persona. Ya podrá comunicar, ya podrá hablar de una forma determinada, podrá tener un acento, una tonada, una variedad en el lenguaje, que eso determinará la confianza que yo le dé. Y esto pasa en las redes sociales, ya no solo como consumidores de contenido, sino como creadores de contenidos, porque ya entran en el juego un montón de herramientas que son para un negocio, la creación de una marca personal, y ya no hablamos de un negocio físico, sino que hablamos de un negocio digital donde esa primera impresión es fundamental y el emisor de esa primera impresión tiene que aspirar a que sea no un 10, sino un Ujú. 20. Por lo cual, lógicamente, la credibilidad también se construye en ese silencio, en un silencio en el que realmente es la misma persona que vemos en las redes sociales como la que vemos en el parque o en una biblioteca o simplemente también dando un discurso. Ahí está un poco donde reside ese ethos digital que también, lógicamente, como estamos haciendo aquí y como hacemos de manera paralela en nuestras vidas, se entrena. Em, Me encanta. Sobre todo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, ser coherente con esa marca personal que estamos presentando justamente a nuestra audiencia. No por tener más seguidores significa que tenemos más credibilidad, sino Efectivamente. justamente tenemos que ser coherentes entre la persona, la marca personal y lo que nosotros, como dijo él, creamos, ¿no? ujú. es curioso que hay personas que te dicen, no, bueno, yo en el trabajo soy así, pero en mi vida personal soy de otra manera. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema de doble personalidad? Eso es una patología, Mm. por lo menos en mi pueblo. Pero hay gente que realmente se lo cree que puede ser de una manera en su vida y de otra manera
pues en su trabajo o de una forma con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos y de otra forma con sus amigos. No es posible. Eso entramos en contradicción con nosotros mismos y al final lo único que nos genera es una inmensa ansiedad, que es, creo, la gran dolencia de la sociedad actual. Ujú. Entonces, vamos a entrar en ese equilibrio nuevamente. El equilibrio es un poco la base de la comunicación y de nuestras vidas y de nuestra existencia. Volviendo al logos, ya que Aristóteles era muy de la razón, comunicar no es convencer, ¿no? Comunicar muchas veces compartir una idea que yo tengo y la comparto, pero muchas veces empezamos a hablar y a comunicarnos y acabamos debatiendo, ¿no? Yo quiero llevar la razón. Por más que lo digas 3000 veces, todo tiene que tener como una estructura, ¿no? O sea, ser simple, o sea, coherente. Sí, yo creo que es coherencia, ser auténtico y ser coherente. Para que ese equilibrio entre el ethos, el pathos y el logos llegue y transforme a la Muy bien. audiencia. Muy bien. Oye, qué interesante, ¿no? A mí es que me encanta. Sí, Aristóteles, ya que lo hemos despertado y estuviese aquí, cogiese tu móvil, por ejemplo, Nahuel, tú que eres el más joven, abre Ha quedado claro. abre tu aplicación de TikTok, ¿no? ¿Tú crees que Aristóteles entendería cómo funciona hoy en día los mensajes que vemos en TikTok? ¿Él entendería algo o no? Yo crees creo Esta que, pregunta es muy filosófica, ¿eh? yo creo que se pondría como objetivo entender el mensaje, porque volvemos a la reflexión de antes, la aparición de preguntas supone la aparición de conciencia, por lo cual es realmente interesante ver cuál es la fórmula secreta que hay, como en aquel dibujo animado que seguramente alguna persona joven ausente en esta sala, perdón por ese palo, entenderá con la figura de Plankton en Bob Esponja, una persona que iba detrás de una fórmula secreta, de una solución a su vida y realmente no va por ahí. Capaz va por ahí el hecho de que hoy en día eh, un vídeo conecta cuando quien lo cuenta tiene presencia, cuando esa persona tiene autenticidad y esa confianza se transmite. Y ahí aparece la figura de la autoridad, que es el ethos. Muy bien. Cuando algo nos atrapa, nos genera emoción, podemos empatizar con ello, podemos reír, nos puede incluso tocar el corazón, nos transmite esa emoción que era la que hablábamos antes con el Coño. pathos. Y finalmente, si esa idea, ese mensaje se queda con nosotros y nos dice una idea clara, una conclusión, un cierre que nos va a ayudar, es cuando aparece la tercera pata del taburete, que es el logos. Y en ese triángulo perfecto es cuando aparece la idea, quiero llamarla utópica, del vídeo perfecto, que tiene presencia, que tiene emoción y que encima te puede ayudar. Ujú. Esa es la herramienta real ¿Y del vídeo. por qué pensáis que un vídeo se hace viral? Si analizásemos vídeos que se han hecho virales y los ponemos aquí sobre la mesa y los vemos, podríamos decir, oye, tiene las tres patas. ¿Y en qué proporción es creíble la persona que lo cuenta o está en el vídeo? ¿En qué proporción transmite emoción? ¿En qué porcentaje hay estructura? ¿O lo habéis pensado? ¿O lo habéis- se Yo anali- sí creo que la viralidad no tiene nada que ver con la perfección. Vale, O sea, muy bien, muy bien. los vídeos virales, en un porcentaje altísimo, yo estoy convencida de que son bastante malos. Muy bien. La Bueno, hay emoción, de ¿no? todo, hay de todo. A veces la viralidad no tiene que ver con el contenido, ni con el ethos, ni con el pathos, ni con el logos. Yo ahí lo dejo, sí, una Mm. pregunta Es reflexiva. lamentablemente nadie tiene la receta del algoritmo. Nunca lo hemos encontrado en Coca-Cola, así que imagínate, perdón por decir marca, pero es que en realidad la viralidad. Ahora, otra cosa es, ¿ese discurso o ese vídeo viral está realmente bien estructurado? ¿Tiene el equilibrio de Aristóteles? Preguntilla. Hay muchos vídeos que no tienen texto,
son simplemente imágenes. Yo creo que lo primero que llega es la emoción, Ujú. que sea gracioso, que transmita algo, ¿no?, a esa persona. Pero yo creo que ahí la estructura en sí no tiene mucho que ver. Bueno, habría que analizar algún Habría vídeo para algunos que saber, sí, para exactamente. saber. Hay de todo, como los colores. Claro, habría que saber, Pero oye, ¿y este vídeo por qué se hizo viral? Sería interesante ¿Qué tal, analizar alguno. compañeras? Hola, Lolo. Hola, Hola. a ver si estamos aquí al otro encontramos. lado de la pecera, Ramón y yo, Sí, lo y ya que estáis sabemos. hablando de vídeos, ¿qué os parece si os hago un reto? Vemos un par de vídeos y analizamos el ezos, el pazos y el logos de esos vídeos. Ah, qué ¡Guau! gracioso, Venga. gracioso es Lolo. ¡Guau! ¡Vaya Ya reto! que estáis puestas en la tarea, pues vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Bueno, Venga, vamos dale. a ello, ¿Vamos? vamos a ello. Aceptamos reto. Oye, Venga, Lolo. pues os vamos a poner algún vídeo. La mentira más que la verdad. ¿Lo estáis viendo? La mentira Sí, está pues, sí. ocupando ¿puedes puestos ponerlo por desde el delante de la principio? verdad. Sí, no os preocupéis. Hay que coger notas, ¿no? Porque, madre mía. La mentira está ocupando puestos por delante de la verdad. Y además yo creo que hay un interés por creer la mentira más que la verdad. Christine Lagarde decía aquello de la mentira corre a la velocidad de una gacela y la verdad a la de una tortuga. Cuando una mentira ha llegado a millones de terminales es posible desmentirla. Y hoy vivimos una especie de mentira admitida. Digamos que es la mentira que nos gusta. La verdad es peligrosa siempre. La verdad no contenta a nadie. Pero yo creo que hay que ir hacia la verdad. Porque creo que hay cosas sobre las que hay que prevenir realmente. Wow. ¿Qué os ha parecido Lolo, el lo vídeo? podríamos ver otra vez porque esto es un vídeo donde Pedro Piquera han recortado los silencios, esos momentos que a mí me permiten pensar y Reflexionar. reflexionar. Sí. Y cuando en el mundo de la comunicación de hoy en día, Nahuel, que está muy bien, porque tú eres el que está en el mundo de la comunicación, a mí me quitan esos silencios entre la dislexia y demás, a mí no me da tiempo a pillarlo todo. Claro, Lolo, estábamos hablando de eso, de la importancia de la comunicación en redes sociales y de acortar esos mensajes, y muchas veces es más difícil ver ese logo, ese ezos y ese pazo en un vídeo de apenas 30 segundos. ¿eso Ujú, dura? Exactamente. Eso dura 26 segundos. Wow. Además, es bastante interesante que le demos la oportunidad a las personas que nos están escuchando a que puedan participar y realizar este ejercicio desde el otro lado de la cámara y que nos dejen, ¿por qué no?, algún comentario en redes sociales, en este vídeo de YouTube que es, en el que publicamos el programa. ¿Cuáles son las conclusiones que han llegado ella para poder también nutrirnos de esa información? Bueno, credibilidad en este discurso está Pedro Piquera, Ujú. un gran comunicador, que lo hemos Me visto encanta. años y años en televisión, Mm. dando noticieros. Qué reto, Nombra, Lolo, ¿eh? sí, nombra a Christine Lagarde, que si no recuerdo mal o refrescarme la memoria, tiene algo que ver con el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario, algo Fondo por Monetario. aquí. A Sí. ver, Es ¿alguien la que sabe algo maneja, más? es la que maneja nuestro dinero. Bueno, pues entonces, oye, si maneja mi dinero, a ver qué dice. Es la presidenta. Vale. Entonces, ¿la credibilidad electo dónde está? Venga, Primero, Pedro Piqueras ¿vale? ya me da credibilidad, autenticidad, Lo que Ujú. ¿no? dice. A lo largo de toda su trayectoria, su carrera periodística. Y luego al mencionar a Cristina Lagarde, que también es la presidenta del Banco Europeo, tengamos ahí, vamos, un flor de etos. Muy bien. Ujú. Vamos con el pathos, la parte emocional. Me gusta lo de las metáforas, ¿no? Cómo mezcla los animales, que te hace una representación mental Exacto. de una tortuguita que va ahí despacito, de una gacela que es pura Que va muy velocidad y el mensaje de la verdad o de la mentira, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Como Lo la que hemos podido mentira tomar nota enredas. rapidísimo. Pero es que la verdad y la mentira automáticamente lo que nos generan son emociones. Precisamente por eso, supongo que se ha hecho viral ese vídeo. Lolo, Sí, es ¿es un viral? vídeo, es un corte de una entrevista larga, de un podcast, pero se ha hecho Viral. bastante viral. Porque es algo que para todos es esencial, qué es verdad, qué es mentira. Y cuando te lo ponen en 30 segundos, te lo explican tan claramente, es que no puedes por menos que tomar partido Hay por también una o logos, por otra. entonces, porque está muy bien Sí, explicado como a través sí, de preguntas y respuestas, ¿no? exacto, Él habla de una pregunta, una metáfora, una respuesta. exacto. ¿Y qué Hay logos. pensáis con alguien que controle la tríada aristotélica? ¿Lo puede usar para el mal? ¿Lo puede usar para engañar? Total, Sí, por Pues yo, desgracia. ahí la está oscuridad de la triada. yo creo que toda triada también tendrá un lado oscuro, que eso lo podemos traer en otro podcast, creo yo, porque Sí. ahí ya pasamos de la persuasión a la manipulación, ¿no? Quizá ahí está el límite entre persuadir, comunicando, manipulando, el lado oscuro, ¿no? De la triada. He tomado una nota que ha dicho Pedro Piqueras, que comienza con un dato, dice, la mentira está ocupando Miles. miles de puestos, ¿no? O va subiendo Dos puestos.
no sé cuántos terminales nombra, no lo he cogido, 2 millones de terminales o... Pues exactamente, y él dice, hay que ir hacia la verdad. Y la Está comparación, como has dicho tú, la analogía, sí, Ujú. Nahuel, ¿querías decir algo? No, 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 la no, no. analogía. Pues la analogía que hace con la mentira, con la gacela que va tan rápido y la verdad que es muy lenta como la tortuga. Entonces Y ahí nos está poniendo, como decía Imelda, esas emociones, ¿no? os Podemos... lanzo otra pregunta. ¿Pensáis que la gente conozca más de oratoria, conozca esta tríada aristotélica, sepa de persuasión, nos hace más fuertes para que no nos engañen? Si sabemos que nos la están intentando colar porque alguien, eso, como decías, de TikTok, un falso gurú tiene un ethos muy grande, apela a nuestras emociones y hace una estructura, un logo más o menos decente, si nosotros lo sabemos, nos hace más difíciles de engañar. ¿Qué pensáis? Te permite reconocerla. Y una vez reconocida, tú puedes, igual que ha dicho Pedro Piqueras, creer o no creer. Algo que quería mencionar sobre el Medio. discurso que ha dicho es que las personas siguen las mentiras que nos gustan. Muchas veces las personas, y no solo, no quiero hablar de mentiras y de verdad porque es algo tan abstracto, Ujú. yo voy a ir más por la ideología de cada uno porque quien tiene un pensamiento determinado no se plantea el leer o informarse o de otros medios de comunicación con otra línea ideológica, no se plantea mirar más allá de lo que hay en su verdad y lo que él quiere entender por verdad. Así que por más de que una persona tenga esas herramientas y esas capacidades, si él no ve la pregunta o la duda, no va a poder encontrar esa aparición o esa conciencia. Por lo cual, quiero retomar y finalizar esta intervención con animaros a todo el mundo, a todas las personas que están escuchando este programa y que están aquí participando, conocer el otro lado de la verdad, porque la verdad es algo tan amplia, tan abstracta, que yo te puedo dar mi verdad y cada uno de aquí puede dar su verdad, cada uno de los tantos de habitantes que hay en el mundo pueden dar su realidad, que es realmente interesante conocer algo más allá de lo que yo conozco, conocer otra realidad. Ujú. Lolo, ¿te ha dado respuesta a Nahuel? Mira que es argentino, voy a hablar que no vea. Perfectamente. Es verdad que Muy más bien, que Nahuel, verdad nos deberíamos, representas. más que de verdad deberíamos hablar de credibilidad. Muchas Credibilidad. veces, como decía Pedro en el vídeo, vivimos en la mentira que más nos gusta. Exactamente. Cada uno coge La lo que le suya. interesa del mundo y Sí. de su ideología y en esa es la mentira que estamos a gusto. Y quien hablaba también de la comodidad y de la mentira que uno está a gusto. Otro filósofo también muy histórico que también estaría bueno que Lo traemos al podcast. lo Lo podríamos invitar despertamos. al ¿Está muerto o podcast. vivo? Hombre, está dormido. Ya está dormido, lo Está despertamos. de ¿Quién es? Platón, Ah, de quien Platón, hablaba claro. de su alegoría a la caverna. Claro. Cualquier aspecto o cualquier filósofo, la filosofía en sí misma, lo que promueve es el pensamiento crítico, el hacerse preguntas. Mm. No es tan importante la La respuesta. respuesta como el estar permanentemente haciéndonos preguntas Así es. sobre el vídeo de Piqueras, sobre el propio Piqueras, sobre lo que dice, sobre lo que no dice, sobre lo que da a entender o que cada uno entienda como quiera. La verdad no contenta a nadie. La verdad nunca ha sido un valor en alza. Precisamente por eso, él dice que hay un interés por creer en la mentira. Ujú. Porque eso al final como que mola. Nos encanta dejarnos engañar en todos los aspectos de nuestra vida. Wow. Y si no, reflexionemos sobre ello. Bueno, sí. Traeremos a Platón. Por cierto, Aristóteles era discípulo de Platón. Así que Efectivamente. seguiremos también tirando hacia atrás. Y No ya vamos por a último, ver. antes de empezar nuestro siguiente bloque, que quiero que es súper interesante el bloque de la entrevista para conocer un poquito más a fondo a las personas que llegan al club. Y en este caso, a Nahuel se va a presentar. Me gustaría, para terminar, los peripatéticos. Esta palabra que a mí me gusta tanto. Yo de pequeña decía era una peripatética sin saber a lo que me estaba refiriendo. Y ahora sé que es los discípulos, ¿no?, que estaban en el liceo en Atenas con Aristóteles. Y el caminar les ayudaba a pensar, así que pensaban caminando y caminaban mientras pensaban. Y peripatético va muy asociado al tema de la emoción, movere, ¿no? Hacia afuera, mover movimiento,
salir fuera, salir de tu zona para moverte, el mundo de las emociones, me parece una palabra, ¿qué pensáis? ¿Os consideráis peripatéticos? Es que las emociones están en movimiento. Ujú. Y entonces de ahí viene En todo. El moveres. origen las emociones están en movimiento. Ujú. En un momento estás alegre, el otro estás triste, cualquier emoción, cualquier música, constantemente están en movimiento. Que se transmiten. El movimiento te ayuda a pensar. Precisamente por eso ese equilibrio entre el cuerpo y la mente, el trabajar tu cuerpo para trabajar tu mente, no es posible tener una mente sana en un cuerpo enfermo. Bueno, algún físico por ahí muy conocido no estaría de acuerdo con eso, pero no es en el sentido de capacidad lógica tal vez, pero sí es verdad que probablemente esos grandes pensadores, Ujú. y no era casualidad que los alumnos estuvieran caminando, porque eso activa toda nuestra energía y somos energía. Totalmente. Muy Efectivamente. bien. Otro tema para la siguiente. Sí. Estamos apuntando. Siguiente episodio. Bueno, pues Lolo, ¿le hemos hecho bien? ¿Te ha gustado el análisis? Perfectamente. Sí, pues venga, un poco de música Qué bueno. y pasamos al siguiente bloque. La entrevista. ¿Cómo vamos de tiempo? Poco, ¿no? Imelda, Nahuel, Imelda, te paso el micro para ti, para que nos presente y para que indagues un poquito más en Nahuel. En esta ocasión, Nahuel ya nos ha dicho muchas cosas, lo cual nos ha abierto el interés por conocer un poquito más sobre él, sobre quién es, a qué se dedica, de dónde viene, a dónde va. ¿Quién Cuéntanos, es él? cuéntanos, cuéntanos, tiempo, Nahuel. Hablar habla Polifer. como un argentino. Habla mucho. Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí sentado y poder hablar contigo y poder creo que es mi primera entrevista que voy a dar en mi vida, así que para mí es un gustazo. Wow. Y creo que no hay mejor forma de empezar esta pregunta diciendo que yo soy una persona soñadora. Yo he tenido por muchos momentos de mi vida, he estado bastante perdido, no he sabido cuál era el camino, cuál era lo que a mí realmente me apasiona, qué era lo que a mí me hacía levantarme por la mañana y no quiero decir, porque va a quedar muy de vendehumo de que estoy aquí ni nada por el estilo, pero me han dado las herramientas para poder encontrar mi camino. Y parte de esas herramientas las he aprendido aquí. O el otro día, por ejemplo, salí con unos amigos a tomar, bueno, llevaba sin verlos bastante tiempo, habían visto esa evolución en mi oratoria, en mi capacidad de discurso, de mensaje, y me dicen, se nota que estás aprendiendo en el Club de Oratoria de Málaga, porque se te nota cuando hablas, se te nota que no usas muletillas, que hablas con claridad, que te expresas de la manera más exacta posible. Y yo creo que soy una persona que está en constante aprendizaje. Una parte podría decir filósofo, no sé si considerarlo como filósofo como tal, pero ¿Y la- cuánto tiempo llevas en el club de oratoria? este- ¿Cuándo te inscribiste? mira, este es mi primer año. Empecé en septiembre Wow. y estuve 2 meses apartado porque estuve visitando a mi familia en el otro lado del río, del charco, por lo cual esos 2 meses no pude hacer nada más que leer e intentar informarme por mi lado, pero muy, muy, muy autodidacta, por lo cual cuéntale 4 o 5 meses y estoy tirando por muy alto. En el club de oratoria te ayudaron con una beca para que justamente pudieras mejorar todas estas habilidades de la comunicación. ¿Cómo llegas al club de oratoria? ¿Por qué llegas al club de oratoria?
Pues yo llegué al Club de Oratoria en un primer lugar por la comodidad que yo tenía al sentirme en una exposición, al yo poder escuchar cuando era una presentación ante mis compañeros en la facultad o en el máster, de que yo me sentía en mi zona de confort, de que yo no tenía más allá del nerviosismo, pero ese es el nerviosismo que te impulsa a ser mejor y a seguir trabajando. Y viendo que volví a Málaga, viendo que ya había terminado mi etapa de, de mochilero por la formación, dije, pues yo tengo que encontrar una forma humana o intrahumana de poder seguir desarrollando esta habilidad que aparte es muy útil para mí en la faceta profesional. Por lo cual encontré el Club Oratoria Málaga a través de las redes sociales, a través de una búsqueda tampoco muy intensa, y dije, voy a probar un día a ver qué tal. Mi primera vez me acuerdo no me acuerdo exactamente quién, pero sí recuerdo cómo me sentí, volviendo un poquito a mis primeras intervenciones en este programa, y era la emoción de que si esa persona hablaba 2 minutos más, o 1 minuto más, o 10 segundos más, yo estaba al borde de una lágrima, cosa que yo llevaba o no soy muy acostumbrado a, a sentir, por lo cual dije, aquí tengo mi oportunidad y aquí tengo un grupo humano que me pueda hacer elevarme como persona y como profesional. Y a partir de entonces vi que encima tenían una beca y dije, aquí 2 por 1, me lanzo sin miedo al éxito. A ver, pero evidentemente la beca te la dieron porque apuntabas maneras. Que no. No lo quiero decir yo. No lo quiero decir yo. Por eso lo digo yo, por eso lo digo yo, no hay problema. Has dicho que te aporta en tu vida profesional y en tu Ujú. vida personal. Poder encontrar las palabras para mis sentimientos, poder encontrar exactamente cuál es la forma precisa en la que, yo quiero transmitir un mensaje, poder no tener miedo a decir algo por el hecho de equivocarme. El ambiente tan positivo que hay en el club, que después de cada intervención, por más de que te hayas dicho las 40 burradas que te hayan dado tiempo a decir en 1 minuto, en 2 minutos, siempre va a haber alguien siempre va a haber una ola de comentarios positivos diciéndote que lo has hecho increíblemente bien y que has sido valiente por haberte lanzado. Así que esa valentía que yo no sabía que podía llegar a tener, la recibí por parte del club y me ha hecho ser mejor persona. Genial. ¿Cómo transmitirías tú en 10 segundos a una persona que no conoce el Club de Oratoria que nos visite? Mira que intento trabajar para ponerle palabras a todo eso. Gracias. Sí, 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 sí. Pero realmente es una experiencia Logos. para vivir. Es una experiencia para vivir, de las que realmente te aportan un montón, como he dicho antes, en lo profesional en mi caso, pero más en poder expresar lo que sientes con palabras. Muchísimas gracias, Nahuel. Es un placer tenerte en este club, que es de todos los que estamos y los que van a llegar. Muchísimas Gracias. gracias. ¿7? 7 minutos. Muy interesante, Nahuel. Te queremos, Nahuel. Sí, aprovecho para decir que en el club, si no puedes pagar la cuota, que no es tampoco, pero si no puedes, tenemos 2, 3 becas todos los años para personas como tú, que llegasteis con ganas de quedarse y becamos a personas que quieran mejorar su habilidad de la comunicación. Una reflexión para terminar, venga, algo que os ha llamado la atención, que es lo que me ha gustado, que os lleváis, esto como los coaches, ¿no? ¿Qué me llevo? El tupper lleno de 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 patitas de Aristóteles. patitas de Aristóteles, muy bien, el banco de las 3 patas, ¿no? Todo el pato y el lobo. Por aquí, Melda, ¿tú qué te llevas? Muchas emociones. Mm, Para mí es la primera vez también como para Nahuel, no para una entrevista, que también, sino para estar aquí puesta delante de un micro. Es francamente una experiencia ¿Te ha gustado? fantástica y que creo que todo el mundo debería de pasar por ella porque enriquece enormemente. Ay, pues me alegro que animes a nuestros Enormemente. socios a que vengan. Ingrid,
¿Qué tal hoy? Muy bien. Yo me llevo lo que me ha transmitido Nahuel, esa emoción al contar su historia. Ujú. Hoy lo conocí un poquito más, aunque ya lo conocíamos en el club, pero cada día es un pasito más, un poquito más. Y me ha encantado. Desde luego que es una beca muy bien aprovechada, que tenemos aquí un gran profesional y una persona de la que seguro, por lo menos yo, hablo por mí, voy a aprender muchísimo. Sí, así es. Así que, Na- enhorabuena. Muchísimas gracias. Nahuel, ¿y tú? Yo me quedo con... ¿Te ha gustado la Buah, experiencia? la verdad que muy bonita. Por el hecho de compartir conocimientos, Muy bien. porque no con todo el mundo se puede uno sentar a hablar y llegar a esa profundidad. Y encima, vamos a ver, hablamos de que estamos hablando de filosofía, una de las asignaturas obligatorias en el colegio. Yo hace 7, 8 años, cuando di filosofía, era, no quiero decir malas palabras, pero qué aburrimiento más grande el estar aquí, que me está contando la milonga de tal. Pero cómo 3 elementos tan fundamentales, tan vitales en un mensaje, los puedo aplicar. Yo personalmente trabajo en redes sociales, comunico sobre una de las disciplinas no tan valoradas en el mundo del deporte español. ¿Cómo puedo aplicar el ethos, el pathos y el Logos. logos a hablar de balonmano? Muy bien, muy bien. Y Lolo, tú al otro lado de la pecera, ¿te ha gustado el programa? Pues ¿Ha sí, hecho muy algo en falta? interesante. No, ha estado muy interesante, pues hablar de los pilares de toda la oratoria prácticamente. Ujú. Estos programas que estamos haciendo son para poner los fundamentos y luego ir ampliándolos en nuestros siguientes podcasts. ¿Algo que proponernos para el próximo, ya que hoy nos has retado aquí a los peripatéticos? Pues a ver, lo mismo traemos más vídeos, algún discursito un poco más largo y que lo veamos y analicemos a oradores del mundo. Quizás algún día políticos, quizás algún día deportistas que hablan en medios. Ujú, interesante este bloque, ¿no? De analizar discursos. Te lo compramos, La verdad que sí. te lo Me compramos, gusta. Lolo. Bueno, pues estamos llegando a nuestro fin, a nuestro fin. Tenemos que decir algo, ¿eh? Las tres nos pusimos de acuerdo con el El verde. A ver verde, si se piensa Casualidad. el público que nos hemos llamado. No, 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 casualidad. verde esperanza. Los colores hablan, ¿eh? Ojo. Verde esperanza. Bueno, pues hemos llegado a nuestro fin. Si me permitís, voy a cerrar un poquito recogiendo lo que ha pasado hoy aquí en la mesa con vosotros, porque empezamos despertando a Aristóteles y imaginamos, pues, qué pensaría Aristóteles un día como hoy, en el siglo XXI, en un mundo lleno de memes, de story, de reels, de discursos de TikTok, PowerPoint cargados de datos. Con esa mente imaginativa recordamos lo esencial, que comunicar bien no es solo tener la razón, que comunicar bien no es solo emocionar y que comunicar bien no es solo ser creíble, sino que es encontrar el equilibrio entre la razón, la emoción y la autenticidad o la credibilidad. Esto es lo que dijo Aristóteles hace 2000 años y sigue vigente el ethos, el pathos y el logos en el mundo digital 2000 años después. Hoy lo hemos revisado, lo hemos sentido y también lo hemos cuestionado entre los que compartimos mesa, Nahuel, Ingrid, Costi, Imelda, una servidora Monse y al otro lado Lolo y también Ramón que nos está escuchando y que nos está echando una mano. Aquí se entrena, se aprende y se avanza. Y aunque no caminemos por el Liceo de Atenas, sí caminamos juntos, caminamos de la mano, no con túnicas, pero sí con la mejor intención. No sobre mármol, pero sí sobre palabras. Porque en el fondo somos un poco peripatéticos, que pensamos, compartimos y crecemos en este programa que se llama Avanza y Comunica. Pues claro que sí, hemos llegado al final de Avanza y Comunica, el podcast donde entrenamos nuestra voz para transformar el mundo que hablamos. Y como ha dicho Monse, agradecemos a cada uno de vosotros por acompañarnos al otro lado en este viaje y hoy queremos brindarle un gracias a todos mis compañeros de esta mesa que han puesto su voz con valor. A Ramón, que está del otro lado, junto con Lolo, que hoy se vieron por primera vez. A Ingrid Guerrero, Imelda Berjón y Nahuel Brisket. Gracias al Son del Puerto por crear nuestra sintonía. Y gracias, por supuesto, a la Radio Color Comunitaria 107.3 por prestarnos el espacio. Y aquí, ¿quién les habla? Costi Luc.
Por lo tanto, los que están del otro lado, si tienen dudas, escribirnos o cualquier duda que se les ocurra, pueden escribirlos a hola@cluboratoriamálaga.com. Y aquí te hablamos de superar el miedo, practicar la escucha activa y resolver esos conflictos de la comunicación. Por lo tanto, avanza y comunica. Seguimos aquí, seguimos comunicando y seguimos hablando de todo lo que te mueve. Gracias, hasta el próximo episodio. Chao, chao, chao. ¡Chao! Uh. 55 clavados.